Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678, vamos a seguir con el debate entre Roberto Feletti y Ricardo López Murphy, alrededor obviamente de temas económicos, son dos hombres de la economía. Para cambiar un poco de tema y seguir hablando de economía, les propongo tener un debate sobre la relación de la economía argentina con el resto de los países, tanto de la región como países del mundo. A ver, un punto que es importante, que fue mencionado en el bloque anterior y me parece que va a ayudar a comprender la naturaleza del debate. El punto de autofinanciarse. ¿Es bueno autofinanciarse o no? Y eso depende de circunstancias, de la tasa de ahorro. Pero yo acá haría un punto donde me parece que hay quizá un embellecimiento de la posición oficial. Para mí no se endeudan porque no se pueden endeudar, porque la tasa de riesgo país es extravagante que pagamos, porque los costos financieros que enfrenta Argentina son extravagantes. Extravagantes respecto a nuestros vecinos. Nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, tienen costos bajísimos de acceso al mercado internacional y eso les permite a su sector privado y a su sector público organizar el financiamiento de la inversión de una manera, me parece a mí, más apta y más lógica. Entonces yo diría, si el autofinanciamiento surgiera de una decisión de desendeudarnos, yo creo que esa es una decisión que debería venir correlacionada con una drástica caída del costo del capital, de la tasa de interés que pagamos por nuestras deudas. Y yo creo que eso no es lo que ocurre. En la Argentina lo que hay es una extraordinaria desconfianza que genera esos enormes precios para conseguir financiamiento, que está muy relacionado al cepo cambiario, que lo tienen que poner porque si de otra manera entraríamos en crisis de financiamiento, y me parece que esa es una gran ventaja que ofrece el esquema de desarrollo que ha seguido Uruguay, que ha seguido Brasil, y en ese sentido me parece que haber subestimado ese problema ha debilitado la capacidad de acumulación de Argentina. Esa precisión yo quisiera hacerla inicialmente. Dejo otro comentario. Cuando yo me refiero a las exportaciones industriales, me refiero a que los indicadores en los últimos meses revelan una caída importante y esa caída importante de nuevo está vinculada a ese problema de pérdida de competitividad y uno eso lo ve muy fácilmente en lo que está pasando con el turismo, en lo que está pasando en las economías regionales. Yo estuve hace poco en Mendoza. Una industria que había tenido un desarrollo extraordinario, como la industria vitivinícola, como las industrias de la fruta de Mendoza, como el mismo turismo de Mendoza, está hoy sometido al tremendo deterioro de enfrentar una situación competitiva donde no pueden competir con el tipo de cambio que tenemos en el mercado oficial argentino. Por eso yo creo que ese problema del manejo que hacen otros países y el manejo que hacemos nosotros, tiene costos la estrategia argentina que no son los que nos permiten aprovechar genuinamente la oportunidad. Y cierro con un concepto. Una cosa es tener problemas energéticos cuando uno no tiene reserva. Y otra cosa es tener problemas energéticos cuando uno es uno de los países que tiene las mayores potencialidades de reserva del mundo. Entonces, el problema no es si uno está en una situación de crecimiento, porque las condiciones excepcionales que ha vivido Argentina le han permitido crecer a pesar de las malas políticas. Yo lo que creo que es importante acá rescatar es que cuando uno tiene enormes recursos, el lucro cesante de no aprovecharlo es el verdadero costo de lo que ha ocurrido en la Argentina. A ver, Feletti. Primero, arranquemos que ninguno de los países que nos rodean en la región defaulteó. Es decir, este gobierno recibió una deuda defaulteada que era un producto y un tercio, era 133% del Producto Bruto de la Argentina y una deuda defaulteada. Ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile acumularon semejante volumen de deuda, mantuvieron tantos desequilibrios fiscales y externos como en el periodo de reformas de mercado, el periodo liberal. Paradójicamente es el periodo que mayor nivel de desequilibrio fiscal y desequilibrio externo hubo y mayor volumen de deuda se acumuló. Entonces,
Primer punto. Es decir, Argentina parte en esta carrera en desventaja. Parte con una deuda defolteada que hubo que canjear, que se llegó casi al 93% del canje, y partía de un endeudamiento voluminoso. Los servicios de deuda eran 6.4 del Producto Bruto. Afortunadamente hizo el 2.2, se bajó. Segundo tema que también es muy importante es que Argentina, digo, más allá de que se habla del Club de París, y a mí me ha tocado estar en la segunda oferta de canje, lo que dicen las calificadoras de riesgo es, primero la segunda oferta de canje que se hizo, y después el artículo 4 del fondo. Permitan la visita del fondo, la revisión del fondo. Bueno, Argentina no quiere ese recorrido, porque la verdad que el fondo fue un mal médico para la Argentina. Es decir, como si nosotros durante muchísimos años nos daban una receta, que era un programa de ajuste, y seguíamos enfermos. Nos sacamos de encima eso y Argentina creció como nunca. Entonces, acá sí por una cuestión pragmática, esto no es ideológico. Digo, esta es la segunda discusión. Y en tercer lugar, sí a Argentina le prestan. No es real, hay ofertas. 3 años de plazo, 5 años de plazo, puede ser plazo más corto. Tasa de 8,75, tasa de 8, puede ser. Ahora, de países que no defoltearon y que no acumularon los volúmenes de deuda de Argentina. Este es el primer dato importante, y Argentina, a pesar de todo, remontó con una de las tasas de crecimiento más importantes de toda la región en esta década. Esto también hay que decirlo. Esto también hay que decirlo, porque muchas veces efectivamente Perú tuvo tasas de crecimiento superiores a la Argentina. Ahora, la realidad es que el Perú tuvo una alta inestabilidad política, ninguno de esos gobiernos se legitimó. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento no devino en la gente. Esto también me parece que es importante. No solo hubo crecimiento económico, hubo una legitimación política del modo de crecimiento económico. Y el otro punto de las exportaciones industriales, porque esto hay que decirlo, pues si no, nos acusan de estancamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Muy bien. En el 2010, el volumen de exportaciones industriales, con un tipo de cambio que ya empezaban a decir que era retrasado y que la Argentina perdía competitividad, fueron de 23.846 millones de dólares, o sea, casi 24.000 millones de dólares. En el 2011 pasaron a casi 29.000 millones de dólares, con también el retraso cambiario. Y este año estamos en 8 meses, 18.500 millones de dólares, que como yo decía antes, se verifican fundamentalmente en que hay 110.000 autos menos exportados. Van a estar cayendo este año, ¿no? Pero a ver, digo, el tipo de cambio no es el que resuelve el problema de las exportaciones. Primer punto, industriales. En segundo punto, lo resuelve la demanda de los países que nos compran, sobre todo de Brasil. Un punto de crecimiento de Brasil, esto lo tenemos medido el año pasado en el Ministerio, incide en el doble de lo que incide un movimiento del tipo de cambio. Las exportaciones no son tan elásticas, no se mueven tan rápido con el tipo de cambio. Sí mejora la rentabilidad de los exportadores, ganan más plata, pero las exportaciones respecto del movimiento del dólar al alza no es que van a crecer. Insisto, mantuvimos un crecimiento sostenido de exportaciones industriales con un tipo de cambio que muchos dicen que está retrasado. Entonces el tipo de cambio no es el determinante. Y segundo, la competitividad. Argentina, afortunadamente, exporta autos y el gremio mecánico, Les Mata, es uno de los gremios mejor pagos. Es decir, es un orgullo decir que Argentina exporta industria y no lo hace siendo competitiva sobre el salario de los trabajadores. Porque también podríamos tener, porque efectivamente la devaluación va a mejorar competitividad sobre la base de deteriorar el salario. Y este no es el rumbo que toma. Podríamos tener la competitividad de un país asiático y los salarios de un país asiático. Bueno, afortunadamente Argentina exporta industria y lo hace sin deteriorar el salario de los trabajadores. Y eso es bueno. Muchísimas gracias a los dos. Le propongo si... Muy breve, muy breve. Sí, por favor. Uruguay tuvo... Sí, estaría bueno que las conclusiones que quiera hacer la hagamos después cuando volvemos, que en un ratito volvemos y hacemos las conclusiones. Volvemos en un rato con este interesante debate aquí en 600.